Bienvenidos a Consumer Connection, donde compartimos consejos, herramientas e información en la que usted puede confiar. Mi nombre es Kim Vallejos, especialista de consumidores con la Oficina de Asuntos del Consumidor del Condado de Fairfax. Hoy nos acompaña Arlen Roberts, gerente de la Oficina de Regulación y Licencias. Bienvenida, Arlen. Gracias por la invitación. El tema de hoy es Regulación y Licencias 101. Este tipo de regulación ayuda a proteger al público, promueve prácticas justas entre los negocios y asegura ciertos estándares básicos de seguridad y profesionalismo. En pocas palabras, establece cómo deben operar los negocios y qué pueden esperar los consumidores. Arlen, sé que muchas personas se preguntan qué tipo de servicios ofrece su oficina en cuenta a regulación y licencias. ¿Nos puede dar un resumen general? Claro que sí. Nuestra oficina se encarga de otorgar licencias y regular a distintos negocios y actividades en el condado, como por ejemplo vendedores ambulantes y camiones de comida, casas de empeños, comerciantes de metales preciosos y gemas, permisos para ventas por cierre de negocios, dispositivos de movilidad compartidas y compañías de conductores de taxi, al igual que operadores de grúas. Vamos a comenzar con los vendedores ambulantes, promotores y solicitantes. ¿Quién necesita una licencia de solicitante? Según el capítulo 31 del Código del Condado de Fairfax, a cualquier persona que venda productos o servicios de puerta a puerta o desde un lugar temporal en el condado necesita una licencia de solicitante. Algunos ejemplos de estos son servicios de poda de árboles, sellado de entradas, internet o cable, mejora del hogar, control de plagas y tratamientos de céspedes. ¿Y qué pasa si tengo un letrero de No Solicitors en mi casa? Muy buena pregunta. Si hay un letrero de no peddlers o solicitors, los solicitantes no deben de tocar la puerta. Solo pueden trabajar de las 9 de la mañana a las 8 de la noche. Los solicitantes están obligados a la misma vez a mostrar su licencia. Y si su vecindario no se permite la solicitación, puede llamar al número de no emergencia de la policía para que un oficial verifique la situación. ¿Hay personas que su organización no necesitan esta licencia? Sí, hay algunas excepciones, como por ejemplo los estudiantes vendiendo productos para su escuela, grupos juveniles como Girl Scouts y Boy Scouts, candidatos políticos durante la compañía y organizaciones religiosas. ¿Y qué otros negocios necesitan este permiso? Hay varias cosas, por ejemplo, las casas de empeños que necesitan un permiso del condado y limita su número a 12. Comerciantes de metales preciosos y gemas, negocios que anuncian ventas por cierre deben obtener un permiso al igual antes de hacerlo. También están los scooters eléctricos que necesitan obtener un permiso. ¿Y qué otras funciones realiza su oficina? Nosotros revisamos que los vehículos sean seguros, hacemos inspecciones anuales, verificamos que las tarifas sean correctas y si alguien tiene una queja puede presentarlo en nuestro sitio web. Además, regulamos el remolque de vehículos de propiedades privadas, lo que se conoce como trespass towing. Los operadores deben registrarse con nuestra oficina y nos investigan las quejas para ver si hubo alguna violación. Si a alguien remolcan el carro, ¿qué deben hacer primero? Lo primero que debe hacer es llamar al número de no emergencia de la policía del condado de Fairfax, ya que los operadores tienen la responsabilidad de reportar todos los remolques si crees que fue un error. Puedes presentar también una queja en línea o llamarnos directamente. ¿Y dónde podemos encontrar más información sobre operadores y tarifas? Toda esta información está disponible en nuestra página web del condado. ¿Cómo se solicita una licencia o permiso? Todas las personas deben presentarse en persona en nuestra oficina y necesitan verificar su identidad. Algunos documentos deben ser notarizados y ese servicio lo ofrecemos gratis. Como cada licencia tiene requisitos distintos, recomendamos llamar o visitar nuestro sitio web para más detalles.
Muchas gracias, Arlen, por acompañarnos hoy y compartir toda esta información tan útil. Sin duda ayudará a nuestra comunidad a entender mejor cómo funciona la regulación en el condado de Fairfax y qué hacer si surge algún problema. Si usted tiene alguna pregunta como consumidor, puede comunicarse con nuestra oficina al 703-222-8435, seguirnos en Facebook o visitar nuestro sitio web. Acompáñenos en mayo para otro episodio de Consumer Connection. Que tenga un excelente día.